Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial. Ella es Irenia Chura, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. También tiene una maestría en Estudios de Información y Tecnología Documental. Es profesora catedrática de la carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y actualmente es la coordinadora del colectivo Salvemos los Archivos de Bolivia, que hoy vamos a hablar un poco sobre este colectivo, sobre cómo funciona, desde cuándo se creó y bueno, y como todo lo que nos interesa saber sobre esta iniciativa. Pero no sin antes darle la bienvenida y las gracias a Irenia por haber aceptado la invitación para compartir en este canal. Muchas gracias, Nelly. Un cordial saludo desde el colectivo Salvemos los Archivos Bolivia para tu canal. Agradecemos este espacio de diálogo, de reflexión que nos abre caminos para compartir nuestras luchas, nuestras esperanzas en torno a la memoria, los archivos y la defensa de nuestro patrimonio documental. Gracias, Nelly. Gracias, Irenia, porque eso sonó muy bonito y yo sé que nos vamos a disfrutar mucho esta charla. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, digamos que de contextualización, porque no toda la audiencia sabe qué es este colectivo y es como con relación a la visión general y los objetivos del colectivo, podría describir la visión a largo plazo y los objetivos principales que el proyecto espera lograr en relación con el patrimonio documental boliviano, especialmente en las áreas desatendidas. Bien, para abordar esta pregunta, brevemente voy a contextualizar unos antecedentes cronológicos sobre la destrucción de la memoria documental, que por ahí, por los años 1572, arribaban los jesuitas a la Villa Imperial de Potosí, acompañando al virrey Francisco de Toledo desde Sevilla. El objetivo de los jesuitas era asentarse y predicar fundamentalmente esta religión a los indios, ¿no? Con el tiempo, los jesuitas se asentaron y acumularon bienes y dominios económicos muy importantes y bueno, tuvo un final abrupto entre los años 1767, cuando se produjo una expulsión por instrucción del rey Carlos III. Entre los años 1780, los archivos parroquiales desaparecieron por la rebelión indígena y la sublevación de Tupac Katari. En el siglo XIX, Gabriel René Moreno denuncia que el archivo de Mojos y Chiquitos en Sucre fue arrojado a cuartos oscuros. Durante el siglo XX, la dictadura del coronel Hugo Banzer Suárez, expresidente además de Bolivia, y el general Luis García Mesa, destruyeron la documentación de los campos mineros. En la época de la UDP, entre los años 1982 y 1985, cientos de documentos oficiales fueron destruidos. Durante el siglo XXI, en el año 2003 concretamente, se dio la guerra del gas con la quema de la documentación de la alcaldía del municipio de la Ciudad del Alto. El 90% de los documentos de este municipio había sido quemado. Los fondos catastrales habían desaparecido en este municipio. En el año 2019, el Tribunal Supremo Electoral también sufre pérdida de documentos y archivos. El Servicio de Registro Cívico, CERECI, y el Tribunal Departamental Electoral en el Departamento de Santa Cruz, así como en la ciudad de La Paz, con la quema de los archivos especializados en el transporte de la ciudad de La Paz, de nuestro departamento, este último hecho genera una explosión, una impotencia frente a la violencia hacia los documentos y los archivos que se habían perdido en este periodo del año 2019. El fuego había devorado en segundos gran parte de la historia de los bolivianos y las bolivianas en los distintos periodos históricos que he mencionado anteriormente. En ese entendido, la destrucción de la memoria documental en Bolivia se caracterizó fundamentalmente por estos temas, conflictos políticos, sociales. Además, el vandalismo encubierto y asociado a este tema de los levantamientos en nuestro país. Sin embargo, en Bolivia han habido otras formas de destrucción y pérdida documental, ¿no? Dados por la naturaleza, tales como el ataque de las polillas, la humedad, los roedores, microorganismos que también
afectan el deterioro documental en nuestros archivos y también dados por la mano del hombre al desconocer la importancia de la información documental que generan nuestras entidades y nuestras instituciones no gubernamentales. A partir de esta situación y en rebeldía a continuar con la pasividad de la destrucción permanente de la memoria del país, es que nace este colectivo eh, conformado por un grupo de profesionales en el campo de lo que es las ciencias de la información y concretamente archivólogos profesionales y no profesionales, y se origina el colectivo Salvemos los Archivos Bolivia, que refleja este colectivo en una primera instancia esa profunda preocupación por la preservación de la memoria histórica y el patrimonio documental y cultural de nuestro país. Se fundamenta en la idea de que los archivos son una extensión de la identidad colectiva, un reservorio de evidencia de una experiencia humana fundamentalmente, y que debe ser preservada para conservar en el tiempo como parte de la memoria y el patrimonio documental, no solo en Bolivia, sino también en el mundo. La misión del colectivo Salvemos los Archivos Bolivia eh, está orientada principalmente a ser una entidad, una organización no lucrativa dedicada a garantizar el patrimonio documental del país en cuestión de la recuperación de los archivos y el rescate de los archivos públicos, privados, comunitarios e indígenas, así como aquellos archivos invisibilizados a través del rescate, precisamente, la preservación, el acceso a la información como parte fundamental de nuestra memoria colectiva, ¿no? Y el carácter fundamental es integrar la tecnología e impulsar procesos de investigación para fortalecer estas cuestiones en relación a la investigación de la pérdida del patrimonio documental boliviano. Y Uno ahora, de los objetivos, ¿sí? dale, dale. Uno de los, o los principales objetivos en este caso, perdón, Nelly, es que el colectivo se asienta en tres ejes principales, ¿no? Que es la protección y el rescate de los archivos que están en riesgo, especialmente aquellos archivos asentados en el área rural, ¿no? Los archivos indígenas, comunitarios, de los que hablaba hace un momento, donde estos documentos generalmente suelen sufrir pérdidas o en algún caso deterioro, ¿no? Pero deterioro de esta memoria espiritual, del tejido, la oralidad, la cosmovisión, la territorialidad. Otro eje fundamental en el que se asienta los objetivos del colectivo es la visibilización y la valorización de la memoria de los pueblos indígenas y comunidades locales principalmente. En ese sentido, lo que se pretende es incorporar las propias formas de registro y transmisión que tienen nuestros pueblos indígenas y los comunarios originarios de nuestros pueblos. Por otro lado, el tema de la formación y la sensibilización, que es un elemento importante para la sociedad y también para las autoridades de la misma comunidad, para que comprendan que los archivos no solo son papeles, ¿no? Sino que son herramientas vivas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la construcción de la identidad y el fortalecimiento democrático en el contexto boliviano. Y ahora, Ire, de acuerdo con toda esa contextualización que nos haces, ¿cómo se identifican y seleccionan los archivos desatendidos en esas poblaciones con las que ustedes trabajan y qué criterios utilizan como para priorizar la intervención? Porque supongo que los recursos son limitados, ¿cierto? Así es. El colectivo el- realiza inicialmente desde el campo de lo que es la investigación el desarrollo de diagnósticos de situación, ¿sí? Identificamos y seleccionamos inicialmente a través de estos diagnósticos los archivos desatendidos en las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Como parte de este proceso de investigación se aplican modelos de investigación clásica, como es un enfoque mixto, la investigación participativa, la investigación acción, etcétera, para poder recuperar y recopilar la información
valiosa que va a permitir al colectivo hacer el proceso de priorización y atención a las comunidades, ¿no? Pero también trabajamos con los criterios archivísticos clásicos que nosotros conocemos, que fundamentalmente están vinculados al proceso de lo que es la conservación, el valor histórico que tienen estas comunidades, este valor administrativo y cultural que los pueblos indígenas tienen, ¿no? Nos apoyamos también en un marco normativo, diría. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, en su artículo 30, reconoce la existencia de los derechos de las naciones de pueblos indígenas, originarios y campesinos como parte del Estado plurinacional de Bolivia. El artículo 99, en su parágrafo 13, determina la riqueza natural, arqueológica, paleontológica e histórica y documental y la procedente del culto y del folclore, es indicando que todos estos elementos son patrimonio del pueblo boliviano. También está el marco del artículo 30 en esta Constitución que protege el patrimonio cultural como inalienable e imprescriptible. La otra norma con la que nosotros nos apoyamos para hacer las intervenciones y poder determinar cómo vamos a trabajar con los pueblos indígenas y comunidades originarias es la Ley 530 que habla sobre el patrimonio documental. Esta normativa ordena el registro, la protección y la custodia y principalmente la difusión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial. Entonces, bajo estas normativas y otras más que existen en el ámbito boliviano, es que el colectivo trabaja con la intervención, desarrollando estos procesos de diagnóstico inicialmente del estado de situación de los archivos, pero no nos limitamos simplemente a lo técnico, ¿no? Ujú. Sino que en el caso de los archivos indígenas originarios incorporamos esa mirada social y decolonial, que es importante porque cada comunidad, comunidad indígena tiene sus propias cosmovisiones y desde sus territorialidades también tenemos que trabajar estas otras miradas, ¿no? Para poder rescatar, recuperar actas comunales, registros de tierras, documentos de organizaciones campesinas e indígenas que tienen un valor vital, ¿no? Para la defensa de los derechos colectivos de nuestra memoria histórica de los pueblos indígenas. Otro elemento fundamental es la recuperación de la oralidad, este tema que está pendiente todavía en el ámbito boliviano. Sabemos que muchos profesionales en historia también trabajan con tema de memoria y la oralidad. Sin embargo, todavía se requieren de muchos esfuerzos para hacer la recuperación de esta información que es valiosa para poderla visibilizar en adelante, ¿no? En ese sentido, se priorizan los criterios fundamentales de riesgo de la pérdida y deterioro de la información, ya sea por estos factores, como indiqué antes, los climáticos, materiales, o principalmente porque existe una necesidad de resguardo de la información de los pueblos indígenas. Otro elemento es esta relevancia de las comunidades de los archivos que son principalmente demandados por los propios comunarios, ¿no? Donde requieren consultar la información, el documento, para poder hacer, por ejemplo, registro de sus tierras, ¿no? Que es un elemento fundamental y que necesitan información. Entonces, va por esa situación el tema de la identificación de qué áreas o pueblos indígenas son las que vamos a empezar a priorizar, ¿no? Y aquellas, en realidad todas son importantes, ¿no? Es muy complicado decir que unas son más o menos, todas son importantes, ¿no? Pero sí priorizamos el valor del rescate del patrimonio documental, aquellos que ya están materializados de alguna manera en documentos físicos, ¿no? Pero también nos interesa rescatar todo lo que está relacionado con el tema de la espiritualidad, aquello que está vinculado al tema de la historia en Bolivia. Bueno, y digamos que ahí mencionaste algo relacionado con esta siguiente pregunta, que quiero ser muy cuidadosa porque nosotros, pues como archivólogos o archivistas,
tenemos unas técnicas, unos métodos, una metodología, una teoría y que ha sido muy propia también como de Europa, ¿cierto? Lo que nos han enseñado los principios archivísticos y todo esto. Pero, por ejemplo, ¿cómo es esa intervención de esos archivos, de esos pueblos originarios que ellos, a partir obviamente de sus propias prácticas y sentido común, porque también el proceso de clasificación, de descripción, uno diría, eso es un proceso natural del ser humano y lo aplicamos, de hecho, en otros escenarios de la vida, ¿cierto? Pues en cómo organizar la comida, en cómo organizar el closet con la ropa. Organizamos para recuperar fácilmente, para conservar a largo plazo, y pues uno pensaría, obviamente también digamos que todas estas comunidades indígenas pues han aplicado una serie de técnicas para garantizar su memoria, ya sea a través de la oralidad o si hay elementos análogos como tal. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo, digamos que si ellos desconocen esta teoría, estas teorías que nosotros conocemos, cuál es ese proceso de pronto de capacitación o de trabajo en sitio o que se ha implementado como para garantizar de pronto esa preservación a largo plazo? Y si tienes algún ejemplo que de pronto nos puedas ayudar a entender un poco más. Mm, A ver, sobre la metodología de capacitación, básicamente se aplica un principio básico, que es el reconocer que el conocimiento archivístico académico tiene que dialogar con Mm. los saberes locales y comunitarios. Eso es fundamental. Por ello utilizamos un enfoque de educación popular, lo que planteaba en un momento Pablo Freire, que nos va a permitir traducir precisamente estos conceptos técnicos a la práctica cotidiana para que sea mucho más comprensible en las comunidades, ¿no? Tratamos de manejar lenguajes propios del lugar a través también de la lengua, que eso es fundamental porque en los pueblos indígenas aymaras, por ejemplo, los pueblos originarios aymaras, quechuas, guaraníes, es muy complicado que la comunidad comprenda los conceptos o la idea que tú estás llevando a a la comunidad desde el castellano, porque no se entiende muy bien algunas palabras o los términos o conceptuales no se pueden llegar a comprender. Entonces, la lengua en ese sentido es fundamental para que podamos tener una comunicación mucho más fluida. Y en la práctica podamos hablar también y desde nuestra perspectiva archivística, tal vez abordar el tema de la clasificación de la información en pueblos indígenas o de los fondos documentales, hacer que los comunarios comprendan eso desde la lengua, como es el aymara, es muy abstracto para Sí. ellos, ¿no? Comprenderlo. Pero adaptamos al lenguaje que ellos tienen, como te digo, al lenguaje de la comunidad, ¿no? A este lenguaje del día a día. Por ejemplo, en las comunidades de habla aymara, trabajamos con la idea de las familias de documentos, ¿no? Que se puede llegar a entender muchísimo mejor, que es mucho más sencillo, pero hablando esto desde la perspectiva de la lengua del idioma aymara, comparando este tema con la clasificación, ¿no? Eso sería parte de una pequeña clasificación, ¿no? Por familias, vamos clasificando la información de los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Otro elemento fundamental para organizar la información en pueblos indígenas originarios y comunidades aymaras también, es por los ayllus, ¿no? Los ayllus, los cabildos que en algún momento han sido fundamentales en el proceso histórico de Bolivia. Otro elemento es la autoridad, digamos, de la comunidad, ¿no? Le llamamos el gilando, que es la autoridad de la comunidad o el alcalde comunal también se lo llama. El gilando eso es en aymara, ¿no? Es la lengua aymara. Y sobre los tejidos andinos también es importante hablar de esta forma de clasificación, identificación y la importancia, es decir, qué transmite el tejido, el color de una determinada prenda afuera. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo historia, arte, ¿qué es lo que se va transmitiendo? O estamos transmitiendo el diario vivir de los pueblos indígenas originarios de las comunidades, es decir, de los hermanos comunarios, ¿no? Eso
esos elementos muy particulares en el tejido, en la oralidad, la ritualidad, la cosmovisión, se tienen que abordar precisamente desde esa concepción de nuestros comunarios en pueblos indígenas y originarios. Para eso es importante llevar adelante talleres participativos, ¿no? En el sitio. Con ejercicios prácticos es importante esto para ordenar y organizar los documentos. Como te decía, primero, dos clasificaciones ahí, lo material y lo inmaterial, ¿no? Es decir, los documentos materializados en actas, registros, agrarios, fotografías y todo lo que contengan, eso se maneja con esos criterios, como te digo, propios de la comunidad, ¿no? Para poderlos clasificar, organizar. Pero el tema de la oralidad, eh, y la espiritualidad y la cosmovisión, la misma territorialidad, es decir, su forma de administración política y administrativa que tiene también, que tienen las comunidades indígenas originarios, se tiene que trabajar con las mismas perspectivas que tienen las autoridades comunales, ¿no? Eh, uno de esos elementos es, como te decía, esta distribución de los cabildos, las comunidades, los ayllus, que son fundamentales, ¿no? Hacer, no como una jerarquización, pero sí una clasificación de cuál es el sentido de la conformación político-administrativa de cada comunidad indígena originaria. Entonces, hay que ir trabajando con ellos porque en los libros de historia están escritos de una forma y eso nos puede ayudar para hacer de alguna manera clasificación y posteriormente plantear una forma de organización de esta información. Sin embargo, el entendimiento y la conformación en la práctica en los pueblos indígenas y originarios es distinto, ¿no? Entonces, lo más recomendable es trabajar desde esas prácticas de los territorios indígenas, ¿no? Para que podamos ser mucho más asertivos en la organización de de este tipo de información materializada o inmaterializada también. Y ahí lo conecto con esa siguiente pregunta y es una duda, y probablemente pues la respondiste con esto último que dices, y es qué estrategias se están implementando para asegurar esa sostenibilidad de los esfuerzos de rescate, recuperación y preservación una vez que finaliza el proyecto, ¿cierto? ¿Cómo se transfiere ese conocimiento para empoderar a las comunidades locales? La sostenibilidad es un desafío muy grande, ¿no? Para colectivos como el nuestro, que son organismos no lucrativos, que nos autofinanciamos, que generamos unos talleres por ahí o autogestionamos, ¿no? Los recursos propios, tiene su complejidad, ¿no? En el trabajo con fundamentalmente los archivos indígenas y comunitarios. Sin embargo, hemos entendido que es importante hacer el rescate de esta información en estos pueblos, pero la verdadera intención es en aras de una reconstrucción también de las historias de estas comunidades que están ausentes, ¿no? En realidad no cuentan con estas reconstrucciones de historias, ¿no? No hay algo escrito para las comunidades que se apropien de ese proceso de preservación, ¿no? Este, en ese sentido, se trabajan algunas formas de hacer transferencia de conocimiento a través de algunas estrategias. Por ejemplo, formar con las mismas juventudes, es decir, con los jóvenes comunarios de los pueblos indígenas originarios, que se conviertan ellos en protectores de la memoria, ¿no? De esa manera logramos esa sostenibilidad en el tiempo, porque vamos a sensibilizar, además de hacer una capacitación técnica y demás, porque eso es importante, pero lo fundamental es que ellos se conviertan en esos actores principales que van a ser quienes van a ser miembros de la misma comunidad, pero también luego van a transmitir ese mismo conocimiento a las próximas generaciones y se van a ocupar de esas capacitaciones de conservación, preservación, clasificación de la información que se tiene que realizar en las comunidades a favor de su desarrollo, ¿no? A favor del fortalecimiento del fortalecimiento de los pueblos indígenas y comunitarios. Por otro lado, como otro medio de sostenibilidad desde el colectivo, es la elaboración de las guías prácticas
en un lenguaje muy sencillo, un lenguaje propio de la comunidad, ¿no? En este caso de las comunidades indígenas aymaras, por ejemplo, en la lengua aymara. Entonces hay que crear pequeños textos que les sirvan a los comunarios y a los niños y jóvenes de las escuelas comunitarias, para que ellos se concienticen y que vayan eh, identificándose cada vez mucho más, ¿no? Con esa necesidad de preservar la memoria de su pueblo. Por otro lado, es importante también la articulación institucional y promover esos convenios con los municipios. Y eso es lo que ha logrado inicialmente el colectivo Salvemos los Archivos, que actualmente ha tenido ya convenio, recientemente ha firmado un convenio con uno de los municipios del área rural en el norte de La Paz, ¿no? Y que ahora se va a trabajar con comunidades indígenas precisamente para hacer este proceso de rescate, recuperación, preservación y difusión de todo lo que es la memoria colectiva de los pueblos indígenas, aymaras principalmente, ¿no? Y otro elemento importante para nosotros como colectivo y también para las mismas comunidades, el uso de las tecnologías. Ahora estamos en este mundo tan digital donde utilizamos una diversidad de recursos tecnológicos, ¿no? Son estos medios por los que vamos a poder evidenciar qué tan importante es la memoria de los pueblos indígenas y cómo hacemos estos procesos de preservación. Qué importante es la preservación de la naturaleza, de la lengua, ¿no? De las formas de pensar de nuestros comunarios. Entonces, eh, hay un sinfín de formas y maneras en las que hemos estado trabajando. Tenemos algunos videos interactivos también que hemos desarrollado ya y que la misma comunidad al ver estos videos de la reconstrucción de sus historias, la importancia de la memoria, de lo que hacen en el día a día, llega a sensibilizarlos tanto que se comprometen cada vez mucho más, ¿no? Entonces, por ahí estaría el tema de la sostenibilidad también Darle de este continuidad, trabajo. sí, a estos Ujú. procesos tan, y a estos esfuerzos, porque son muchos esfuerzos que se hacen para poder intervenir en el buen sentido de la palabra, por supuesto, como todos estos acervos documentales. Bueno, y en cuanto a desafíos, hablemos de cuáles han sido los desafíos más significativos que han enfrentado al trabajar con archivos desatendidos en estas comunidades y cómo los han abordado o planean abordarlos. Em, Aquí tenemos muchos desafíos, ¿no? Esa pregunta abre muchas puertas desde mi punto de vista, porque trabajar con comunidades indígenas originarias es trabajar en condiciones muy complicadas, muy complejas en relación a lo que son los materiales que se requieren, cuestiones de financiamiento, materiales de recursos tecnológicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante también considerar que no nos podemos limitar ante esas situaciones porque muchos de los documentos, tanto materiales e inmateriales, como dije hace un momento, están en riesgo de destrucción. Entonces, hay que crear esa sensibilización a la comunidad archivística, a las políticas gubernamentales de Estado, en este caso del Estado boliviano, para que podamos proteger esta información de nuestros pueblos indígenas, de las instituciones y de otras organizaciones que no reciben atención, ¿verdad? Los documentos de archivo muchas veces hay archivos invisibilizados de otras que no necesariamente son de pueblos indígenas originarios, sino que son archivos del arte, como te decía en otras, charlábamos en otro momento, o los archivos musicales, los archivos sonoros, los archivos del cine, qué sé yo, ¿no? Que están invisibilizados, que no se están recuperando y que no se los está preservando como debería ser. Entonces, hay temas pendientes todavía que tenemos que resolver como comunidad archivística. Estos esfuerzos que hace el colectivo Salvemos los Archivos intenta llegar a distintos ámbitos, a distintos tipos de espacios
Sin embargo, los desafíos están ahí, ¿no? Porque somos unos pocos profesionales y no profesionales que trabajamos en esto. Sin embargo, es importante que se reconozca a la archivología como un medio de recuperación, preservación, como una herramienta fundamental para hacer esa conservación y preservación de lo que es la memoria de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ¿no? Por otro lado, otro desafío en el contexto boliviano también considero que es importante es la brecha normativa que nosotros tenemos y esa característica que tiene el Estado boliviano en la administración pública, que es muy burocrática, ¿no? Muy difícil de articular algunas normas con las mismas formas de normativas también que tienen las comunidades indígenas, porque internamente tienen su propio sistema político, normativo incluso, y en ocasiones contradice con la norma madre, ¿no? Que es la ley, un decreto supremo y no siempre se adecúan. Sin embargo, como te decía, la ley 500, la ley de patrimonio documental y del archivo están establecidas ya desde la Constitución Política del Estado para su preservación, ¿no? Nuestra Carta Magna es fundamental para que nosotros empecemos a trabajar sobre esa base, la protección y el resguardo de los documentos de archivo, ¿no? Es importante también hacer alianzas institucionales, es un elemento también que está pendiente, que nos permita vincular el trabajo con universidades, municipios, archivos departamentales, ¿no? Y otras entidades que se quieran eh, sumar a este trabajo colectivo que nosotros hacemos con otras instituciones, ¿no? No es tan sencillo porque muchas veces hay intereses de por medio, ¿no? Pueden ser intereses políticos, etcétera, que va a depender en qué contexto nos vamos a encontrar para que ellos nos puedan apoyar, digamos, ¿no? Porque en este momento estamos viviendo un contexto político, tenemos una segunda vuelta próximamente, hay que volver a ver quién va a ser el presidente, pero muchas veces esos momentos, esos contextos políticos también suelen ser utilizados para apropiarse, ¿no? Muchas veces de ideas, de cuestiones ahí que se van planteando. Esos son elementos también de desafío, ¿no? Para nosotros, Sí. porque de alguna manera tenemos que aprender a manejar y tratar de continuar con este objetivo que tiene el colectivo. ¿Desde hace cuánto existe el colectivo IRE? Que esa pregunta no te la hice. El colectivo nació el 2019. Ya Tiene seis vamos a cumplir años. 6 años, sí. Sí. Y digamos que surfeando todos estos desafíos, incluida la pandemia en 2020, ¿cierto? Que eso también Así hizo es. parte pues de todo un cambio para todos nosotros, una nueva adaptación. Entonces, aún así que siga vigente y con todas esas proyecciones y ganas que se te notan pues al hablar del colectivo, es bastante admirable, ¿cierto? Porque son muchas cosas que pueden estar ahí en contra, pero yo creo que el trabajo, eso hace mucho más reconocido todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes han venido haciendo. Y voy a hablar de un tema de impacto y de difusión porque pues hay que contar todo lo que se hace, ¿cierto? Hay que mostrar, porque si no nadie se da cuenta. Yo sé que también hay muchas iniciativas de muchas personas en el mundo y no se muestran y por eso también creé este canal como con el propósito de hacerle difusión a todo eso que está pasando y podamos aprender de otros, ¿cierto? De las experiencias de otros, lecciones aprendidas, buenas prácticas y todo, pero en este sentido, en el colectivo Salvemos los Archivos, ¿cómo miden el impacto del proyecto en la preservación y difusión del patrimonio documental? ¿Y qué mecanismos se utilizan para difundir este patrimonio y hacer que sea accesible al público más amplio, tanto dentro como fuera de Bolivia? Mira, yo creo que con el poco tiempo que llevamos, no sé si va a ser pertinente hablar del impacto. Yo creo que los resultados que estamos mostrando, cual y cuantitativos, son fundamentales para que podamos de alguna manera medir, ¿no? Cómo es que este proyecto, este colectivo, está logrando hacer algún cambio en distintos espacios, ¿no?
en las comunidades indígenas al hacer la sensibilización de la importancia y protección de su patrimonio oral, espiritual, etcétera, ¿no? Material e inmaterial, pero también en estos otros contextos como son estos organismos académicos, ¿no? Cómo impactamos en la comunidad académica, por ejemplo, universitaria, ¿no? Con nuestros colegas, con todos aquellos que están dedicados a preservar, recuperar el patrimonio documental, ¿no? En el caso boliviano. Creo que es importante tomar en cuenta el tema de las reconstrucciones de historias, que eso es un elemento fundamental. Creo que podría utilizar ese, ese elemento como una cuestión de impacto porque estamos logrando devolverle a la comunidad aquello que a nosotros como investigadores y como protectores de este patrimonio, porque nos consideramos eso después de haber vivido esos momentos tan duros que cada vez que los menciono siempre tengo ganas de echar lágrima porque yo lo viví en carne, estuve ahí y fue muy difícil, muy difícil parar el fuego, ¿no? Como decía hace un momento, en minutos se fue una buena parte de la historia, pero creo que es importante también, por otro lado, crear esa conciencia social archivística en cada una de aquellas personas con las que nosotros vamos trabajando, ¿no? Es fundamental que nosotros generemos algo en estas nuevas generaciones dedicadas al trabajo archivístico o archivológico, como quieran llamar. Provocar, hay una palabra que me gusta escucharla, pero que siempre digo que no se debe quedar solo en la provocación, ¿no? Este es un colectivo que te está diciendo, bueno, hagamos algo, ¿no? Queremos provocar algo en estas otras instancias, pero no quedarnos solo en la provocación, sino en las acciones que son importantes. Creo que eso tiene mayor valor para hacer para medir algo, ¿no? El tema de la difusión del patrimonio cuando estamos trabajando con distintos tipos de mecanismos que no solo son aquellos que conocemos tradicionalmente con herramientas archivísticas, ¿no? Más allá de aquellas herramientas archivísticas, incluso las teorías archivísticas, hay que trabajar con otras perspectivas. Multidisciplinarias, otras perspectivas teóricas, no sé, sociológicas, antropológicas, que nos ayudan a comprender el contexto de las comunidades, el contexto del pensamiento de los hermanos indígenas y en áreas ¿no? Del norte de La Paz en este caso. Pero también importante el tema de las redes, como en tu caso, yo creo que es un elemento fundamental colaborarnos, ¿no? A través de estos espacios de diálogo y difusión y visibilización que nos va a permitir tal vez lograr mayor alcance con aquellas personas que quieren y están deseosos de aportar, ¿no? Con sus conocimientos, con su trabajo, ¿no? Para seguir creciendo en esta red, pero con la finalidad siempre de preservar el patrimonio documental en el país, ¿no? Creo que eso es importantísimo y si en Bolivia logramos asentar este proyecto con mucha más fuerza, es decir, si logramos que gran parte de los académicos, profesionales y no profesionales en el campo de la archivología trabajen con este colectivo, podríamos lanzar tal vez una idea más allá de este alcance nacional que tenemos, ¿no? Este, en un viaje que hice por Colombia, me decían, me gustaría ver aquí el proyecto, el colectivo Salvemos los Archivos Colombia. Eso Sí. me emocionó muchísimo. Estuvimos en una reunión hace semanas atrás y la verdad es que viniendo de una persona con tanta autoridad en el campo de la archivología, de la historia y de las comunidades indígenas, me ha parecido un reto, un desafío muy grande
que seguramente en algún momento se dará, pero en este momento todavía estamos en ese proceso de crecimiento como colectivo, de fortalecimiento a nuestros investigadores, a nuestros profesionales que están apoyando en este colectivo que es para nosotros muy importante y esperemos estar dejando un pequeño em, pedazo de nuestro corazón con todas las pasiones, como les digo, es fundamental para trabajar en archivos que te guste eso que estás haciendo, Sí. ¿no? Entonces, eso, ¿no? A la fecha todavía no hicimos ningún tipo de exposiciones, ¿no? O ferias, todavía eso nos falta, estaríamos con un tema pendiente ahí, pero yo creo que ya vamos a poder presentar resultados de todas estas investigaciones y este apoyo que hemos hecho con comunidades indígenas muy pronto. Estamos elaborando y produciendo las cartillas, estamos haciendo unos libros en algunas de las comunidades, haciendo las reconstrucciones de historias, algunas cartillas, como les dije, que vamos a presentar también para que son como guías de cómo preservar la información, la organización. Y ya van a ver ustedes cómo se está trabajando esto en el idioma, la lengua. Eso es fundamental para que también los niños puedan revalorizar la lengua, ¿no? Y que sepan que es importante el origen, la identidad de dónde viene. Y el canal, ofrezco nuevamente, Ire, y sabes que las puertas de este canal están abiertas para todo lo que ustedes puedan considerar que puede servir como difusión cuando ya tengan, digamos que de pronto más resultados, indicadores o bueno, lo que quieran mostrar, que también lo puedan hacer a través de este canal, que yo con todo el gusto del mundo les sirvo de canal, valga la redundancia, para que puedan hacerle difusión, porque yo creo que sí. Yo también me estaba pensando algo así, salvemos los archivos Colombia, salvemos los archivos Chile, salvemos los archivos Perú, y es poder también como tener de referencia este proyecto que se ha adelantado en Bolivia. Y probablemente con esto surjan algunas, de pronto, no solo iniciativas, sino que proyectos que ya se están ejecutando y que de pronto desconocemos, ¿cierto? Desconocemos por falta de difusión y bueno, de pronto alguien que quiera dejarnos un comentario acá si conoce otra iniciativa también aprovechar como para hacerle difusión entre la misma comunidad. Y ya para cerrar esta conversación, Irenia, hablemos de las colaboraciones y del futuro, ¿cierto? ¿Existen colaboraciones con otras instituciones, organizaciones o el gobierno boliviano en este proyecto? ¿Y cuáles son los planes a futuro para expandir el alcance del proyecto y abordar otras necesidades en el ámbito archivístico boliviano? Bien, colaboraciones estratégicas las estamos teniendo ahora, ¿no? El caso, por ejemplo, de la Red Real, que es la red de emprendedoras en archivística de Latinoamérica, que es un colectivo de mujeres profesionales también y que trabajan con distintos tipos de emprendimiento. Yo creo que ha sido un elemento fundamental para que nosotros podamos llevar este colectivo a otros espacios fuera del país, ¿no? Esa es una de las razones que a nosotros nos ha llenado de mucha gratitud como colectivo, porque hemos estado iniciando algunos otros acuerdos para poder desarrollar trabajos colectivos y en conjunto con la red de emprendedoras en archivística de Latinoamérica Real. Por otro lado, estamos empezando a buscar estos convenios con instituciones y con redes, en el caso boliviano, algunas de por ejemplo, vamos a tener este acercamiento con la red, con el Archiveros Sin Fronteras, que es otra organización que se ocupa también de trabajar con memoria, con historia, etcétera, ¿no? El representante es el licenciado eh, Vargas, René Santos Vargas, perdón, y es él con quien vamos a empezar a trabajar ya algunos otros aspectos que a nosotros nos interesan y con él hemos estado trabajando en la revisión de la Ley General del Subsistema Nacional de Archivos para Bolivia, ¿no? Esa es una tarea todavía que tenemos pendiente, pero que está en proceso de revisión y trabajo, porque como colectivos queremos aportar también con algo desde estas otras perspectivas que de pronto la ley no había considerado. Entonces,
hay que trabajar en ello también. Em, es fundamental desde mi perspectiva fortalecer el tema de la investigación y a través de las investigaciones con la academia, como es en este caso la carrera Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés, desarrollar nuevos planteamientos hacia unas nuevas teorías archivológicas, ¿no? Importante porque si bien en la práctica estamos haciendo una actividad concreta, estamos haciendo preservación, recuperación y salvataje de lo que es la memoria y el patrimonio documental boliviano, esto hay que llevarlo a espacios académicos también para una discusión, porque con estas realidades que estamos mostrando en el contexto boliviano, se está empezando a abordar una nueva vertiente en relación a lo que es la archivología indígena, por ejemplo, o la archivología decolonial, de la que hablan también nuestros colegas en Brasil. Entonces, fundamental creo también expandir el colectivo a otros países que estén interesados precisamente en el rescate y la preservación del patrimonio documental y la memoria colectiva. Me parece muy lindo soñar y pensar que podríamos extendernos, hablar de Salvemos los Archivos Argentina, Perú, Salvemos los Archivos Colombia, ¿no? Entonces, todavía son sueños que están ahí, pero son, imagino, desafíos que vamos a tener que encarar en algún momento si logramos cumplir con los objetivos que tiene y la misión que tiene el colectivo, ¿no? Bueno, queda uno como todo animado porque digamos que hay mucho trabajo por hacer y muchas oportunidades para esos proyectos a corto, mediano y largo plazo, y que realmente pues uno como archivista pueda también ser ese actor social que se espera en esta época de la historia en la que nosotras estamos viviendo, ¿cierto? Que realmente como que podamos ejercer la profesión en su máxima expresión. Entonces, ya para terminar, solamente me queda darte las gracias, Irenia, por haber compartido un poco sobre lo que es el colectivo. Aquí en la cajita de descripción de este video quedan, digamos que los enlaces web de las redes sociales y de todo lo que tú nos quieras compartir para que la audiencia que esté interesada en profundizar un poco más sobre el tema pueda también como ampliar esa información. Y ya solamente muchas gracias y siempre por aquí a la orden y bienvenida. Muchísimas gracias, Nelly. Muy feliz de haber compartido este tiempo contigo. Gracias por el espacio y gracias a ti que siempre estás impulsando estos espacios para que nosotros podamos visibilizar el trabajo que hacemos desde estos espacios chiquitos, pero con mucho cariño, con mucho amor para para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Como archivistas, aquí estamos comprometidos. Muchísimas Así es. gracias a ti. Gracias.